ahora tengo el honor de presentar a nuestro invitado del día de hoy, Homero Montaño. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo el grado de licenciatura en Ingeniería Civil. Obtuvo el grado de maestría en Sistemas de Calidad y Productividad por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de México. Ha colaborado en instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México, Cementos Mexicanos, empresa en la que actualmente labora desde hace más de 23 años. En el Centro de Tecnología Cemento y Concreto ha ocupado diversos puestos en las áreas de calidad, investigación, desarrollo e implementación tecnológica. Fue ganador del Premio León Bialik a la Innovación Tecnológica en el año 2008. Ocupó el cargo de presidente del American Concrete Institute, sección Centro y Sur de México en el año 2011. Es autor de diversos artículos publicados en las memorias de congresos y revistas sobre tecnología de concreto a nivel nacional e internacional. Y ha sido ponente en diversos foros internacionales también sobre tecnología del concreto. Y pues bueno, Homero, bienvenido nuevamente. Es un gusto para mí poder presentarte. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es un gusto también para mí estar presente en este foro nuevamente. Gracias, Homero. Adelante, el foro es tuyo. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Les agradezco la oportunidad que me brindan para poder exponer un tema que es apasionante para mí, las patologías del concreto. Así como la patología para la medicina es el estudio de las enfermedades y las causas que las provocan, la patología del concreto es el estudio de los defectos que manifiesta un concreto, que pueden ser manchas, cambios de color o tonalidad, hinchamientos, fisuras, pérdida de masa u otros defectos y las fuentes o factores que los propician. Es muy común asociar la palabra patología a enfermedad y es por eso que en ocasiones se habla de patologías del concreto. Para esta presentación yo les pediría que pusieran su atención en dos elementos de esta definición, en los defectos y en los factores que los propician. Con base en ellos dos es que he organizado esta información y además he añadido un factor más que creo que les será de interés. ¿Cómo prevenir los factores que propician las patologías del concreto? Muy bien, y cuando hablamos de las patologías del concreto, podemos decir que estas son provocadas por dos fuentes principales. Aquellas que son asociadas a una característica intrínseca del material y a los procesos constructivos cuando el concreto está en estado fresco, y otras que son atribuibles a ciertos ataques que el concreto tiene cuando ya está en estado endurecido y está en su posición final. Hablemos primero de las características intrínsecas y de los malos procesos constructivos. Y al hablar de este grupo, les diría que la principal enfermedad, la más común, son los agrietamientos. El agrietamiento es la total o parcial separación del concreto en dos o más partes, producto de una fractura o quebrantamiento del material, provocado principalmente por tensiones superiores a su resistencia. Muchos sabemos que el concreto resiste muy bien a compresión, pero la tensión no la soporta. Y este es el principio básico para hacer un diseño, por ejemplo, de concreto reforzado. Las tensiones en el concreto son dañinas, provocan esfuerzos que lo pueden agrietar. Y podríamos hablar toda la tarde de agrietamiento. De hecho, el tema es tan extenso que podríamos hacer un tratado de cómo es que se originan los agrietamientos, cuáles son las principales causas, cómo es que se pueden reparar, los tipos de agrietamientos que existen. De hecho, en este programa, en Hablando en Concreto, existe un programa dedicado expreso para el agrietamiento. Yo les diría que si les interesa, lo busquen en YouTube. Está ahí, perdón. Voy a tratar no de hacer un tratado, sino simplemente de mencionar cuáles son los principales factores que originan el agrietamiento. Y podríamos agruparlos en dos tipos, en factores de tipo químico y factores de tipo físico. Y cuando hablamos de factores químicos, hablamos de los cambios derivados por la hidratación del cemento o las reacciones químicas que ocurren en el interior entre el cemento y los agregados. Cuando hablamos de factores físicos, hablamos de expansiones, de contracciones o de un tratamiento inadecuado de las superficies. Así, para poder prevenir los agrietamientos, es necesario tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo,
Es necesario cuidar la colocación del acero de refuerzo, sobre todo aquel que se encuentra cercano a la superficie donde va a estar expuesto el concreto. Porque a esa distancia entre la superficie y el acero de refuerzo se le llama recubrimiento. Y es muy importante porque yo les decía que el concreto no soporta esfuerzos a tensión. Entonces, el acero ayuda al concreto para que no le lleguen estos esfuerzos y se pueda ser capaz de mantenerse en forma íntegra. Es recomendable también para disminuir los agrietamientos utilizar mezclas de revenimiento bajo. Verificar que se vibre el concreto de manera adecuada. Con esto vamos a provocar que la matriz del concreto sea homogénea, que se tenga un acomodo perfecto de las partículas y se soporten los esfuerzos que les estoy mencionando. Es conveniente también realizar un curado. El curado es esencial. Y cuando hablo de curado es mantener la humedad del concreto durante el tiempo que sea necesario para que las partículas de cemento se hidraten y el concreto pueda alcanzar su resistencia. Ese es el proceso de curado. Y el proceso de curado es crítico en toda estructura de concreto. Es conveniente también utilizar en el diseño uso de fibras. Yo creo que en el futuro las fibras van a ser una parte medular, así como son los agregados y el cemento, será la utilización de fibras. Necesitamos utilizar fibras para tener estructuras adecuadas. Y si aparecen grietas, siempre es importante saber que cuando el concreto se encuentra en estado plástico, estas grietas todavía se pueden tapar. Si se da un acomodamiento adecuado de la superficie, podemos tapar esas grietas y continuar con una estructura sin ese tipo de patología. Muy bien. Y hablando de pisos industriales, podría decirles también que encontramos diversas enfermedades del concreto. Por ejemplo, en los pisos industriales, un problema común son las ampollas y las delaminaciones. Como ustedes pueden ver en las fotografías del lado izquierdo, en la parte de abajo existen unas ampollas. Las ampollas son bolsas de aire o de agua que aparecen como protuberancias durante el proceso de acabado del concreto en estado plástico. En la parte de arriba, en la fotografía superior izquierda, encontrarán una delaminación y el hueco que se ve ahí es porque se extrajo un núcleo de concreto, tratando seguramente de explicar por qué apareció esa delaminación. Las delaminaciones se observan en la superficie como unos planos blandos, unos planos como el que están viendo en la fotografía, que parece que se desprende un pedazo, existe un plano de debilitamiento en esa sección que hace que con un aplastamiento se pueda agrietar la parte superficial. Estas delaminaciones regularmente se dan en los pisos por una diferencia de fraguado entre la parte superior del concreto y la parte inferior. Es también común cuando se incorpora mucho aire a la mezcla. El aire empieza a subir y cuando se le da el acabado no es capaz de expulsarse y queda atrapado en una capa que está en la parte superior. Cuando se emplea un vibrador también de alta frecuencia o una regla vibratoria de alta frecuencia, provoca que la alta frecuencia aporta demasiada energía y esto hace que la energía saque el mortero a la superficie y empieza a haber una posible separación de tamaños y eso también provoca un plano de falla. Cuando el concreto es viscoso con un alto contenido de material cementoso o arena, también aparecen delaminaciones, o cuando la losa está colocada directamente sobre una barrera de vapor. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, pues atendiendo las causas que dieron origen a la delaminación, podemos empezar a mencionar algunas posibles prácticas que pudieran ayudar a eliminarlas. Por ejemplo, es conveniente no usar concretos con altos revenimientos o con alto contenido de finos. Esto evitará la formación de mucho mortero en la superficie. Evitar también barreras de vapor, aunque algunas veces las barreras de vapor vienen especificadas para un piso industrial. Cuando esto sucede, hay que hacer uso de las otras recomendaciones. Por ejemplo, verificar que se vibre el concreto de manera adecuada, que no exista un exceso de vibrado. Evitar además altos contenidos de aire. Para pisos se recomiendan contenidos como máximo del 3%. Y sobre todo, nunca pulir la superficie del concreto en presencia de agua. Cuando existe agua en la superficie, es conveniente retirarla antes de empezar con el proceso de acabado. Lo importante es saber cómo retirarla. No se puede barrer, por ejemplo, o no se puede arrastrar una placa o cosas por el estilo, como comúnmente se hace. Hay algunos albañiles que esparcen cemento sobre la superficie cuando hay exceso de agua y empiezan a dar el acabado. Eso es terrible porque se provocan planos de falla que después se desprende una capa de concreto
el agua con una pequeña manguera, de acuerdo a las dimensiones del elemento, retirar el agua y posteriormente empezar el acabado. Así de fácil. Entonces, es importante que se tomen estas precauciones para evitar ese tipo de situaciones en los pisos industriales. Otro problema común en los pisos son los pop-outs. Los pop-outs son desprendimientos de un fragmento cónico de la superficie de concreto que invariablemente tienen en el principio un fragmento de agregado expansivo. En el concreto, sobre la superficie de concreto, se forma como un volcán, en donde la base del volcán está en la superficie y el cráter se encuentra en la parte interior, en la parte baja. Estos pop-outs se dan por la hidratación e hinchazón del agregado ligero. Yo les comentaba que los esfuerzos de tensión no son muy buenos para el concreto, no lo soporta. Entonces, cuando el agregado ligero empieza a ensancharse, provoca esos esfuerzos que después se da el desprendimiento de una porción de concreto, perdón. Bien, para evitar esos problemas, pues es algo tan sencillo como llevar un estricto control de los agregados. ¿Sí? Si nosotros llevamos un control adecuado, créanme que no vamos a tener partículas que nos puedan provocar esos problemas. Es necesario también no usar agregados que tengan mala experiencia de uso. Si tenemos ya recomendaciones o algunas sugerencias de que esos agregados provocaron algún problema en una estructura, no los utilicemos. Esa es la regla básica. Reducir la relación agua-cemento en las mezclas, reducir el tamaño máximo del agregado en el diseño. Si tenemos agregados más pequeños, pues obviamente las expansiones que pudiera tener, si es que se cuela un agregado que se pueda ensanchar, van a ser menores. Y sobre todo retirar las partículas ligeras de los agregados. Si sabemos que nos van a provocar problemas, retirémoslas. Un problema más, y esto ya no es solamente de superficies planas o pisos, también se aparece en muros, por ejemplo, son las eflorescencias. Las eflorescencias son la aparición de depósitos blanquecinos, son como una escarcha que va apareciendo en el concreto, y estas se deben a sales en la superficie que están migrando a la superficie. Generalmente ocurren cuando el concreto ya está en estado endurecido. Algunas veces ocurre después, al siguiente día de que se coló el concreto, cuando empezó el fraguado, empiezan a aparecer esas como escarchas blancas que son molestas a la vista, dan una mala apariencia a la superficie, pero en realidad estructuralmente no tienen ningún problema. Cuando aparecen a veces después de meses, empiezan a aparecer, lo único que hay que hacerles es quitarlas, es barrerlas, quitarlas o eliminarlas con agua. Para que las eflorescencias aparezcan es necesario que se presenten tres condiciones. La primera, pues obviamente, es que haya sales solubles en el concreto, que después migren. La otra es que haya humedad, para que con la humedad puedan la humedad es el camino por el cual llegan a la superficie, y obviamente que haya una evaporación del agua superficial que contiene las sales disueltas, y esto es lo que hace que aparezcan las manchas blanquecinas en la parte superficial. ¿Qué podemos hacer para que no aparezcan las eflorescencias? Pues ya les dije, hay que utilizar materiales para la fabricación de concreto con bajos contenidos de sales. Si es que aparecen, hay que eliminarlas, hay que quitarlas con agua, no pasa nada, la matriz del concreto sigue siendo adecuada, no pierde resistencia, nada por el estilo, pero les repito, es molesto. Otra recomendación es reducir al mínimo la entrada de humedad en el concreto. Si no hay humedad, esa humedad no va a intentar salir del concreto, no va a hacer migrar las sales y en consecuencia pues van a permanecer en el interior de la masa. Cuando se tienen estructuras, por ejemplo, que son como soportes o como unos muros de contención, que del otro lado tienen un suelo y tienen mucha humedad, si el muro tiene sales en el interior, la humedad trata de migrar del suelo hacia la parte exterior y en esa migración de humedad va a llevarse las sales y la fluorescencia va a aparecer en la parte superficial del muro. Entonces, lo más recomendable es colocar drenes que puedan hacer que la humedad salga y que no pasen a través del interior del muro. Reducir la relación agua-cemento en las mezclas es también adecuado y sobre todo limitar la materia prima que contenga un exceso de sales. Eso es sumamente adecuado. Una reacción característica en Estados Unidos, se da mucho en Estados Unidos y Canadá. Afortunadamente en nuestro país no ha ocurrido tanto, pero también tenemos el riesgo de que se presente, es la reacción álcali-agregado. Esta reacción se presenta por cierta incompatibilidad de los minerales que existen en los agregados con los álcalis de los cementos. Existen tres tipos de reacciones álcali-agregado: las álcali-sílice, álcali-silicato y álcali-carbonato. Sin embargo, de esas tres, la más común es la álcali-sílice a nivel mundial. Y esta reacción
para que se presente necesita de 3 condiciones. La primera, obviamente, que existan agregados reactivos, es decir, que existan agregados que contienen minerales que pueden reaccionar con los álcalis. La segunda es que existan álcalis en el cemento que puedan atacar a los agregados. Y la tercera es que tenga, perdón, que haya presencia de humedad. Se necesita humedad para que empiece la reacción. Y en el esquema que ustedes ven abajo, es un esquema típico de la reacción. Van a ver los álcalis, sodio y potasio, que están atacando a los minerales de sílice en los agregados. Se empieza a formar un gel como el que utilizamos para el cabello, ¿eh? Así es el gel que se forma en el interior del concreto. Ese gel empieza a absorber agua y empieza a ensancharse. Y nuevamente, como les he dicho, el ensanchamiento provoca esfuerzos de tensión en el concreto que hacen que éste se agriete. En las gráficas de acá, en la fotografía del lado derecho, pueden ver cómo hay agregados que ya tienen gel alrededor y empieza el gel a ensancharse. Y en la fotografía inferior podrán ver una estructura que empieza a agrietarse. Este agrietamiento no comienza a 1 o 2 meses, comienza 1 año, 2 años o 3 años. Incluso hay experiencias que nos indican que la reacción álcali-agregado ha empezado 10 años después de que la estructura se coló. De ese grado es el problema. Y una vez que inicia, es muy difícil contenerla. ¿Qué podemos hacer para que no se presente? Obviamente, asegurar que estamos utilizando agregados inertes. Pero esto no siempre lo podemos hacer. Hay lugares en donde se tiene que utilizar agregados que son reactivos, porque traer inertes de otros lados significaría invertir muchísimos recursos. Entonces, se tienen que utilizar agregados reactivos. Bueno, pues cuidado. Otra solución es utilizar cementos que tengan bajos contenidos de álcalis, pero también a veces no se cuenta con esa tecnología y lo recomendable es utilizar algunos materiales cementantes suplementarios como microsílice, ceniza, fly ash y otros cementantes pusolanas naturales. Y aquí permítanme hacer una analogía. Yo creo que muchos de ustedes han visto, por ejemplo, un combate entre aviones en una película. Cuando un avión que va en vuelo es atacado por misiles, generalmente lo que vemos en las películas es que arroja bengalas para que el calor de las bengalas atrape al misil y este ya no llegue al avión y con eso el avión se salva, el avión que es atacado. Bueno, pues el símil es el agregado, los minerales, es el avión que va a ser atacado. Los álcalis son los misiles que se les van a dar, que intentan golpear al avión, y los materiales cementantes suplementarios son las bengalas. Son materiales silicios que hacen que los álcalis los ataquen en vez de atacar los agregados. Y con eso provocamos que la reacción sea mucho menor y en menor intensidad y en consecuencia las condiciones que provocan pues, no son tan agresivas como si no hubiera materiales cementantes suplementarios. También es recomendable emplear concretos que retarden el ingreso o movimiento del agua, concretos de baja permeabilidad, y obviamente una buena colocación y acabado y compactación son adecuadas como cualquier otra situación. Bien, hasta aquí permítanme hacer un resumen de qué podemos hacer para prevenir todas estas enfermedades que se presentan en el concreto debido a las características intrínsecas. En primer lugar, lo que tenemos que hacer, obviamente, es utilizar materia prima adecuada. Materia prima para la elaboración de las mezclas que puede ser que no vaya a provocar problemas. Hay que utilizar un diseño adecuado de mezclas y este diseño debe ser apropiado, debe ser con las condiciones, con las cantidades exactas para que no se tengan mayores problemas. Tener personal capacitado es relevante. Si tenemos personal capacitado que sabe cuándo curar, cuándo compactar, de qué manera hacerlo, créanme que nos va a evitar muchísimos problemas. Y sobre todo las actividades posteriores al colado también son de relevancia, como el mantener una buena hidratación del concreto, un buen curado, y esto sin duda nos va a ayudar para eliminar esas posibles patologías en el concreto. Yo recuerdo en la universidad que un maestro nos comentaba que para diseñar un elemento de concreto teníamos que sentirnos ese elemento para saber qué es lo que nos afecta, cómo nos vamos a deformar, qué va a pasar si llegan las cargas a nosotros. Yo les diría, para diseñar un buen concreto hay que sentirse concreto, hay que sentir qué es lo que pasa si nos hace falta algo, qué vamos a necesitar para poder sustentarlo o para tratar de que no nos ocurra algo más. Llegando a ese nivel de abstracción, créanme que van a ser excelentes diseñadores de concreto. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta.
La vamos a lanzar. ¿Qué norma mexicana menciona las especificaciones de concreto hidráulico premezclado? Les ayudaría que empezaran a contestarla. En sus pantallas está apareciendo. Es muy importante para nosotros saber cómo es el público que nos atiende. Hemos tenido muchos asistentes muy conocedores de tecnología del concreto y yo creo que esta no va a ser la excepción. Así es que, por favor, si nos pueden dar las respuestas, se los vamos a agradecer mucho. Vamos a dar unos segundos mientras empezamos a captar todas las preguntas y vamos a ver hasta cuánto podemos llegar. A ver, ¿podemos parar ahí? ¿Me podrían dar los resultados, por favor? Muy bien. Les decía que siempre hemos tenido un público conocedor. La norma mexicana que habla de las especificaciones de concreto es la NMX 155. Y me da mucho gusto saber que tenemos aquí a muchas personalidades que conocen de normatividad. Bien, en la siguiente slide podrán ver diversas normas. Así como les mencionaba que en la universidad nos enseñan algunas cosas que son muy interesantes, que nos ayudan en nuestro quehacer profesional, les diría que hacen falta también que los planes de estudio hablen de normatividad. Desgraciadamente es hasta cuando empezamos con nuestra labor profesional que nos damos cuenta de que existen normas que están regulando el diseño de los materiales y algunas actividades de nuestro quehacer profesional. En este caso, la 155 habla de especificaciones de concreto hidráulico premezclado. La 414 habla de las especificaciones para cementos. La 255 habla de los aditivos. La NMX 111 habla de los agregados. La NMX C122 habla del agua. Yo espero que ustedes las conozcan y si no las conocen, que empiecen a buscarlas, porque créanme, les va a ser de mucha ayuda cuando empiecen a diseñar estructuras de concreto. Bien, y ahora pasamos a diversos ataques al concreto. Hablamos de las características intrínsecas, ahora vamos a hablar de la parte de los ataques externos, cómo es que se dan estos. Y empezaríamos por decir que hay ataques, por ejemplo, de abrasión, que es el desgaste en seco del concreto. Cuando pasan llantas, por ejemplo, en algunos pisos industriales, en los pavimentos, se origina un ataque por abrasión. La erosión son los desgastes producidos por fluidos en sólidos en suspensión, por ejemplo, en las pilas de un puente. Cuando pasa el agua y lleva sólidos en suspensión, están provocando una erosión o desgaste del concreto. La cavitación es un desgaste que se da producido por fluidos por choque de burbujas de aire, es como una supresión. En vez de hacer presión sobre el concreto, como que lo jalan. Esto se da, por ejemplo, en los vertedores, en las presas. Cuando se llega a la parte final del vertedor, hay problemas de cavitación. Congelamiento y deshielo, en nuestro país casi no lo tenemos, pero cuando existe agua en el interior del concreto, en los poros, y baja la temperatura, esa agua se congela. Cuando se congela, empieza a ensancharse y nuevamente les digo, el concreto no soporta los esfuerzos de tensión, empiezan a provocarse agrietamientos. Y bueno, para continuar con esta evaluación de nuestro público, les voy a hacer otra pregunta. Me gustaría que me ayudaran a contestarla. ¿En qué rango creen ustedes que se encuentra el pH del concreto? Las respuestas son entre 5 y 6, entre 7.5 y 8.5, entre 9 y 10 y entre 12.5 y 13.5. ¿Qué opinan? ¿En qué rango creen que ande? Unos segundos y empezamos. A ver, ¿me pueden dar las respuestas, por favor? Entre 7.5 y 8.5. No. Miren, el concreto es un material que se considera prácticamente alcalino o básico. Las sustancias ácidas, neutras y básicas. Ácidas tienen un pH entre 0 y 6, neutros 7 y básicas entre 8 y 14. La solución del poro del concreto tiene un pH entre 12.5 y 13.5. ¿Y por qué es que hice esa pregunta? Porque cuando los componentes, el silicato tricálcico y el dicálcico del cemento empiezan a hidratarse con el agua, como ven en la ecuación, se producen dos elementos. El primero es un hidrato cálcico, es un hidrato de calcio silicato, que es la primera parte, y la segunda parte es un hidróxido de calcio. La primera parte es un gel que es el responsable de la adquisición de resistencia del concreto. La segunda parte le da la alcalinidad.
Recuerden eso porque nos va a servir adelante. Y por otro lado, quiero decirles que hay ácidos orgánicos e inorgánicos. Bueno, hay muchos tipos de ácidos, pero los que nos interesan por la industria en la que estamos, en la industria de la construcción, generalmente tenemos que soportar ácidos de tipo orgánico, que son provenientes de la industria alimenticia, como el láctico, el acético, el fórmico y otros más. O los ácidos inorgánicos, que se presentan mucho en la industria química, podemos encontrar el clorhídrico, el sulfúrico, el nítrico y otros más. ¿Qué pasa con los ácidos? Bueno, ese componente que les decía que es el hidróxido de calcio, cuando es atacado por un ácido, se forma una cal, y esta cal es soluble. Y esta cal, por ser soluble, cuando empieza a llegar agua a ella, empieza a desprenderse, se empieza a desprender y empezamos a tener algún daño en la superficie de concreto. Si se fijan en esta fotografía que tenemos del lado derecho, vemos diferentes especímenes. Los 6 especímenes fueron sometidos a un ciclo de 21 días en contacto con un ácido de pH igual a 1. Y verán que todos sufrieron diferente tipo de daño. El concreto hidráulico hecho con cemento Portland no soporta ácidos por su naturaleza, lo acabamos de ver en la ecuación. Pero lo importante es diseñar los concretos para que tengan una permeabilidad muy baja y así los ácidos no puedan entrar al concreto. Ese es el principio de diseño de durabilidad para ácidos. Pero les repito, no soportan los ácidos, lo más que podemos hacer es retrasar un poco el daño que sufre el concreto. Y hablando también de otro tipo de ataques, de sulfatos, que es parecido, los sulfatos se encuentran en depósitos naturales, en el agua de los ríos, en el agua de mar. Esos sulfatos son sales que están disueltas, entran al concreto a través de grietas, a través de los poros, y cuando se depositan en el interior, empiezan a generar esfuerzos expansivos. ¿A quién atacan los sulfatos? Al C3A, al aluminato tricálcico presente en el cemento. Lo atacan, generan productos expansivos y eso hace que se deteriore el concreto. En un principio pueden provocar pequeños agrietamientos, pero con el tiempo pueden llegar al colapso del elemento. ¿Y qué podemos hacer ante un ataque por sulfatos? Pues obviamente emplear concretos que retarden el ingreso o el movimiento del agua a través de la estructura, es decir, concretos con relaciones agua-cemento bajas, o utilizar además materiales que puedan resistir el ataque de esos sulfatos, como cemento de bajos contenidos del aluminato tricálcico, cementos resistentes a los sulfatos. Y nuevamente, ¿se acuerdan de la analogía que hice con la reactividad del calegreado? Podemos utilizar materiales cementantes suplementarios, porque los materiales cementantes suplementarios contienen compuestos que van a hacer que los sulfatos los ataquen a ellos y no lleguen a afectar al aluminato tricálcico del cemento. Actúan como las bengalas de los aviones. También podemos asegurar que el concreto está diseñado y colocado para minimizar su contracción y agrietamiento de una manera adecuada y además utilizar, como en los casos anteriores, una colocación, compactación, acabado y curado de forma idónea. Un ataque más es el de cloruros. Los cloruros viajan a través del concreto y les decía yo que los cloruros, bueno, no les decía que el hidróxido de calcio, que es el responsable de mantener la alcalinidad del concreto, hace que el concreto sea alcalino. Y al tener esa alcalinidad, provee al acero de refuerzo de una capa que se llama capa de pasivación. Lo convierte esa capa es una capa protectora del acero de refuerzo. Cuando se empieza a perder esa capa de pasivación, debido al ingreso de los cloruros en el concreto, es que empieza el proceso de corrosión. Y ese proceso lo podemos dividir en 3 etapas. Una etapa de iniciación, en donde se empieza a perder ese mecanismo de protección normal que le da el concreto, es decir, empieza a perderse su alcalinidad y empiezan los cloruros a penetrar y llegar hasta el acero y empieza el proceso de corrosión. Después viene la propagación a través de todo el acero, se empiezan a formar los productos de corrosión y se van manifestando los daños. Si viéramos en la parte derecha cómo es que ocurre este proceso en el concreto, veríamos que antes de la corrosión el acero está completamente rodeado de concreto. Cuando empieza la formación de productos de corrosión, empiezan los agrietamientos, se tiene una corrosión profunda, empiezan las grietas y con el tiempo los productos de la corrosión se ensanchan y hacen que el concreto empiece a perder incluso gran parte de su estructura.
¿Qué hacemos para prevenir este tipo de problemas? Pues obviamente diseñar concretos por durabilidad. Cuando se diseñan concretos que se requiere por durabilidad es mayor que la que se tiene de tipo estructural. Entonces, lo recomendable es diseñen la estructura por durabilidad y la resistencia que se requiera por durabilidad, aplíquenla en el diseño estructural para que sea una estructura eficiente. Podemos mejorar la resistencia a cloruros empleando concretos con baja relación agua-cemento, es decir, haciendo concretos menos permeables. Podemos considerar el uso de cementantes suplementarios, al igual que lo he estado mencionando a lo largo de toda la charla. Y podemos considerar también el uso de recubrimientos de concreto que puedan ser apropiados. Bien, hablemos de carbonatación, ya muy rápidamente. Les comentaba del proceso de hidratación del cemento y de la formación del hidróxido de calcio. Este hidróxido de calcio que ven ustedes en la pantalla, cuando entra en contacto con el CO2, con dióxido de carbono, se produce el CaO3, que es un carbonato de calcio. Este carbonato de calcio generado tiene un poder cementicio menor, es decir, el concreto empieza a perder un poco de resistencia y además, al diluirse el hidróxido de calcio, estamos perdiendo, ¿se acuerdan que les dije que era el responsable de la alcalinidad? Estamos perdiendo alcalinidad y estamos dejando de proteger al acero de refuerzo. Entonces, el CO2 hace que el concreto se debilite y además que provoca que sea susceptible o sea mucho más fácil que el acero de refuerzo empiece a corroerse en el interior. Bien, para terminar esta parte les diría, bueno, tenía que lanzar esta pregunta, discúlpenme. ¿Creen ustedes que el uso de concretos diseñados por durabilidad mejora significativamente el comportamiento y desempeño de las estructuras frente a condiciones adversas? Es una pregunta muy sencilla y creo que si son observadores, la van a poder contestar muy bien. ¿Qué creen? ¿Que sí o no? ¿Sí realmente? A ver qué dijeron. Es cierto. Muy bien. Y pueden ver la respuesta al fondo. Me adelanté, perdón. Me adelanté porque aquí está precisamente el uso de concretos diseñados por durabilidad mejora significativamente el comportamiento y desempeño de la estructura frente a condiciones adversas. Ese es algo fundamental. Cuando vamos a diseñar para soportar todos estos ataques, les diría que es necesario considerar siempre el ambiente de exposición en donde vaya a ser construido el elemento. Debemos también llevar a hacer un análisis para determinar la presencia de elementos nocivos que pudieran provocar algún problema en el concreto durante su vida útil. El utilizar cementantes con características especiales o materiales cementantes suplementarios también es adecuado, lo estuvimos mencionando. Y es necesario establecer parámetros de durabilidad. Les decía yo que los parámetros que se tienen en las estructuras generalmente son resistencias, módulos de elasticidad y demás, y que esos parámetros en algunas ocasiones son superados por aquellos que se requieren para poder mantener la estructura en forma adecuada por durabilidad. Necesitamos empezar a proponer en las especificaciones permeabilidades, resistencia a diferentes ataques como los que acabamos de ver, para realmente tener estructuras durables. Bien, y perdón. Bien, así como les mencioné también que existe normatividad para los elementos del concreto y algunos métodos de prueba, les diré que existen unas normas aplicables que nos van a ayudar a determinar qué tan durable puede ser una estructura. Y esto que están viendo aquí, ustedes aquí, son las normas que son aplicables. La 418, por ejemplo, nos ayuda a determinar qué tanto daño puede sufrir un concreto debido a los sulfatos. La 514 del 11 nos dice cómo hacer la prueba de resistividad eléctrica, que es una prueba que nos ayuda a determinar qué tan permeable es un concreto. La 515 que habla de la profundidad de carbonatación, la 531 que habla de la penetración de cloruros y la ASTM 1202, no existe una norma mexicana en este momento todavía, pero es una norma que nos permite determinar es una norma rápida que nos ayuda a determinar la permeabilidad al ion cloruro de las mezclas. Entonces,
Por favor, si es que ustedes tienen oportunidad, vean esas normas, estudienlas, les va a ser de gran ayuda. Y miren, quiero presentarles aquí algunos casos de éxito de estructuras que han sido diseñadas por durabilidad, que van a estar trabajando bajo condiciones muy adversas. Este, por ejemplo, es el primero, es el túnel emisor Oriente. Es un drenaje, es parte del drenaje profundo de la Ciudad de México para desalojar las aguas negras de la Ciudad de México, que pasa por el Estado de México, y es un túnel de 7 metros de diámetro interior y 62 kilómetros de longitud. Imagínense ustedes la cantidad de agua que pasa por ahí y los problemas que pudiera provocar a la parte de la estructura, la parte interna. Abrasión, ataque por ácidos, a lo mejor también hay sulfatos, en fin, son condiciones muy extremas, y para tomar en cuenta todos esos factores se diseñaron concretos que fueran que fueran diseñados por durabilidad. Se encontró que eran concretos, por ejemplo, de resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado a 8 horas, y que tenían una resistencia de 350 kilogramos por centímetro cuadrado a 28 días. Quizá la resistencia no les diga tanto. Lo que yo les diría son concretos diseñados para soportar las condiciones que van a prevalecer en la estructura. Un caso de éxito más fueron la construcción de unos tanques criogénicos en Ensenada. Estos tanques se construyeron, para empezar, como pueden ver en la fotografía inferior derecha, fueron construidos en la costa, en la parte de Ensenada. Clima frío, ambiente costero, muchos cloruros, y además, por si fuera poco, iban a contener gas licuado, y el gas licuado se encuentra a 180 grados centígrados bajo cero. Imagínense esas condiciones para un concreto normal. Yo creo que un concreto normal simplemente no hubiera podido resistir. Hay también una alta concentración de acero, y tenían que ser concretos muy fluidos que pudieran llegar perfectamente a colocarse en la cimbra. Entonces fue todo un reto, y créanme, esos tanques ahí están. Ya no traje más información, pero se construyó también un muelle para barcos que llegaban a cargar los tanques. Se construyó un rompeolas, que fue el rompeolas más grande del mundo fuera de costa, y también se hizo con concretos durables. Si tienen oportunidad de ver el caso en internet, o si gustan información de parte nuestra, con mucho gusto se las podemos proporcionar. Es realmente una estructura increíble. Bien, pues ya estando a punto de terminar, quiero decirles que quiero terminar con estas conclusiones. Miren, el concreto es un material muy noble. El concreto es un material que es altamente resistente, pero seamos cuidadosos, no abusemos de su nobleza, porque existen condiciones que pueden afectar su desempeño. Y muchas de esas condiciones están en nuestras manos el poder modificarlas. En la medida que se conocen e identifican esas condiciones, estamos en posibilidad de considerarlas y prevenirlas al momento de diseñar el concreto. Somos, creo yo, personas que podemos tomar en cuenta esas condiciones y llegar a estructuras durables, a llegar a estructuras que sean todo un éxito. Cada proyecto es único, ¿eh? No podemos, yo les diría que cuando se enfrenten en su vida profesional a especificaciones de un proyecto, verifiquen que realmente esas especificaciones corresponden a él, y que no sean especificaciones que fueron adaptadas de otro proyecto para llegar a ponerlas al que ustedes están trabajando. Todos los proyectos son únicos. Todos los proyectos necesitan especificaciones que tomen en cuenta el ambiente de exposición al cual van a estar expuestas las estructuras. Si es que se toman en cuenta, créanme que están en el camino de llegar a estructuras durables. El uso de concretos diseñados por durabilidad incrementa la vida útil de los elementos y reduce los costos de mantenimiento y reparaciones. En nuestro país y en muchos países, créanme que los recursos que se dedican a reparar estructuras son muy grandes. Se desperdicia mucho material, se necesita mucha mano de obra, en fin, creo que la economía del país además no está como para andar desperdiciando en estructuras que no tengan durabilidad. Es importante considerar buenas prácticas antes, durante y después de la colocación del concreto para obtener al máximo potencial para el que fue diseñado el concreto. Les mencionaba que la mano de obra es crítica. Si nosotros utilizamos mano de obra que es capacitada en cada uno de los procesos constructivos, créanme que vamos a tener todo un éxito en las estructuras. La supervisión del personal, el tener constante
supervisión y conocimiento de las condiciones y los procesos constructivos es esencial. Y sobre todo, ante cualquier duda que tengan ustedes, acérquense, nosotros podemos asesorarlos. Bien, pues muchas gracias, ha sido un placer poder exponer este tema con ustedes. Muchas gracias, Homero. Pues la realidad es que te agradecemos y te apreciamos mucho el que nos hayas compartido este conocimiento que has adquirido a lo largo de los años. Es un tema de mucha relevancia y de mucha actualidad. Gracias, Homero. El agradecido soy yo, créanme. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente al foro. Lo disfruto mucho cada vez que vengo y les agradezco su atención. Gracias a todos. Gracias. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos los asistentes que se conectaron el día de hoy Hablando en Concreto. En Hablando en Concreto, respetamos mucho sus días y su tiempo de descanso, por lo que la próxima semana haremos una pausa, continuando el jueves 8 de abril a las 5 de la tarde. En nuestro siguiente webinar de Hablando en Concreto, tendremos como invitado especial al ingeniero Federico Alba, de Alba Ingenieros, con la charla denominada Estructuración de rascacielos en el mundo y su aplicación a proyectos en México. Sigan pendientes de los medios de CEMEX para la invitación y registro, y para los que no tuvieron oportunidad de ver esta plática completa o pláticas anteriores de Hablando en Concreto, los invitamos a visitar nuestro canal en YouTube de CEMEX México, donde ahí podrán visualizar todas estas charlas que hemos compartido con ustedes. Por último, nos interesa muchísimo su experiencia, por lo que los invitamos a contestar la encuesta que va a estar al término de este webinar. Vamos a tomar todos sus comentarios y opiniones en cuenta para mejorar o para poder dar temas en un futuro. Gracias, buenas tardes, los esperamos en el siguiente Hablando en Concreto. Muchas gracias, Homero.